porque es lo que estoy observando siempre en este gobierno, es el mal ejercicio del poder, en varias cosas, en las formas, en el insulto permanente, en el trato que tiene con las otras instituciones, tanto judicial como legislativa, y en la gestión que tenemos un funcionario puesto por ellos, sacado por ellos toda la semana. Ya se fueron más de 200 funcionarios. Entonces, ¿está el problema afuera? ¿Es el riesgo Cuca o es el riesgo del propio ejercicio del propio gobierno, valga la redundancia, del poder? La primera reflexión que me surge es más de fondo que esta presencia en la Cámara, que tiene que ver con, como dice, con el ibris que está pasando por esa patología hoy el gobierno, de creer que hay impunidad y que no hay límites. Entonces, a la Cámara va a ir a blindar y no a informar el presidente de la Nación. Y creo que ahí hay una equivocación de fondo que parece virtuoso negar la equivocación. Y ese es un punto que desde la mirada, que desde afuera, a esta interna muy visible hoy del propio gobierno, genera una preocupación a un observador, porque cuando el error es tan evidente, lo que debe hacer un gobierno es reflexionar, estemplar, aprender. El error es Adorni. El error es lo que hizo Adorni, es decir, hay una equivocación y la realidad expresa un contraste con su actitud de una moral superior y de una lección permanente durante 2 años, desde el atril de vocero y ahora del atril de jefe de gabinete, que contrasta con la realidad que supo evidenciar los hechos ocurridos en estos meses. Inmediatamente el gobierno tiene que tomar otro tipo de decisión, no el blindaje. Y con respecto, porque eso me parece más de fondo, porque es lo que estoy viviendo o observando siempre en este gobierno, es el mal ejercicio del poder. En varias cosas, en las formas, en el insulto permanente, en lo que acabamos de ver con los periodistas acreditados en estos días en la Casa Rosada, en el trato que tiene con las otras instituciones, tanto judicial como legislativa, y en la gestión que tenemos un funcionario puesto por ellos, sacado por ellos toda la semana. Ya se fueron más de 200 funcionarios. Entonces, ¿está el problema afuera? ¿Es el riesgo Cuca o es el riesgo del propio ejercicio del propio gobierno, valga la redundancia, del poder? Entonces, me parece que cuando Caputo está pidiendo que el riesgo país lo miren con benevolencia, creo que lo que tendrían que hacer es, si quieren bajar el riesgo país, hoy convencerlo en las próximas 72 horas al presidente que no vaya al Congreso de la Nación, porque eso es el riesgo país. No debería ir. Pero claro pero es que eso es espectáculo y no estamos más para un espectáculo. La sociedad está haciendo un esfuerzo, producto de un trauma, producto de que no quiere volver al pasado, pero un esfuerzo en todo sentido, hasta con un respaldo electoral muy fuerte el año pasado al temor de volver al lugar anterior. Ahora, el gobierno está haciendo todo lo posible para agotar una licencia que pocas veces he visto en los últimos 20 años. Entonces, bueno, la llegada se ha prorrogado mucho. Mucho, Emilio. pero ir al Congreso el viernes es seguir, el miércoles es seguir con el tema Adornis, es seguir poniéndolo en el medio de la discusión, es generar una alteración emocional, veámoslo desde cualquier punto de vista, o una tensión en el recinto que ya de per se, por lo que ha ocurrido, va a estar, pero con la presencia del presidente de la Nación, actores que se encuentran en ese lugar no van a desaprovechar la oportunidad para hacer algo
mucho más expresivo teniendo en cuenta la connotación que puede estar con el presidente en el recinto. O sea, es decir, que hay como no le una agrega absolutamente pauperización. nada y ya desde la psicología de la Cámara, generalmente el interpelado tiene la de ganar, porque como lo hizo Guillermo Franco, con un tono muy suave y casi sin decir nada, te diría que todas las intervenciones de Guillermo fueron más bien el buen tono y no el contenido, pero con el buen tono frente a la tribuna, el que está solo en la imagen, uno se hace solidario con esa soledad. Ahora, cuando le agregás todo este blindaje, lo que puede ser es una guerra de gritos, va a ser un espectáculo lamentable para el país, pero lamentable para lo que está buscando Caputo. Si está buscando que baje el riesgo país, cualquier inversor, cualquier persona que está viendo lo que podemos llegar a ver el miércoles que viene, me parece que eso no ayuda a eso que estamos buscando, que es cierta previsibilidad y confianza en Argentina. Emilio, sos uno de los actores que está hoy tratando de llenar ese vacío que hay hoy frente a este gobierno. El gobierno camina solo, tropieza solo, acierta solo, casi sin actores que le pongan algún límite. ¿Qué espacio ves para que aparezca una opción? ¿Y quiénes son los actores? Vos te reuniste con Kicillof, te has reunido con sectores del radicalismo, con sectores del PRO, ahora nada parece emerger con alguna consistencia y a veces pareciera que, ir a Kicillof no parece ser aumentar el riesgo Cuca, alejar a gente que podría acercarse a armar algo nuevo. Mira, desde siempre, a mí me gusta hablar, soy una persona del diálogo permanente con todos, no me importa, y si hasta con los extremos, y muchas veces, porque el hablar con los mismos es redundar en tu pensamiento, casi que me divierte con los amigos míos, y lateralizás la conversación para ser divertida, porque lo que enriquece es justamente el pensamiento distinto, lo que te atrapa es ese pensamiento, y muchas veces el distinto, pero muchas veces tiene razón y no la tiene uno, y uno va cambiando y tiene que ser flexible y saber escuchar. A mí me interesa mucho y me gusta cuando me invita una persona me atrapa más cuando me invita a conversar y dialogar alguien que piensa distinto que los parecidos. Me atrapa desde lo intelectual y saber y comprender también las razones por las cuales está pensando de esa manera, porque todos es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Son los contextos. ¿Te gustaría que te llame Milei? Sí, pero yo no es que me gustaría ser el presidente de la nación, iría sin ningún problema y le diría casi las mismas cosas que voy a decir, que estoy diciendo en este programa, casi no habría un doble discurso. Mis sugerencias son muy parecidas, y si es el presidente de la nación también. Fui a hablar con Alberto Fernández, hablo hoy con Macri, hablo con Axel Kicillof, hablo con quien tenga ganas de conversar, y mucho más en esta situación delicada que vive el país. Así que ahora, lo que vos preguntás es más difícil de contestar. El fenómeno Milei, la reacción de la sociedad, más que el fenómeno, me gusta mirarlo desde la sociedad, esa reacción, porque creo que fue más una reacción que una reflexión con causa, teniendo en cuenta la sobredosis de equivocaciones de la que veníamos desde hace muchos años. La gente se agotó y buscó al de la motosierra, al que rompía, al que destruía, al antisistema. Y por supuesto que Milei tiene características personales que coinciden con esa reacción de la sociedad. Y ayudado por una interna de Juntos por el Cambio, que fue una interna casi vergonzosa, que no permitió generar esa opción más de centro en esa elección, y por supuesto en las últimas elecciones, en el balotaje, el antigobierno sigue teniendo más peso que el gobierno. Por eso después lo dejamos, la primaria, la propuesta de la primaria es simple, es por eso, no demos más vuelta, pero dejémoslo para más adelante.
Entonces, y me fui, me quedé con las primarias. Te venía a Te desarrollar. llamaba el presidente, si te llamaba cualquier persona de la No, oposición. pero ahí voy al. No, pero eso sí, pero voy Sí. al tema de la alternativa. Ese outsider. Sí, lo que vos decías, de que Rom- hoy hay más voto antigobierno que más voto Sí. pro gobierno y que por eso el gobierno quiere eliminar las PASO para evitar que haya... Ese renglón lo vamos a tocar, pero voy a seguir con el desarrollo de tu pregunta. La aparición de Milei hizo que se atomice prácticamente toda la alternativa. Por supuesto que, no tengo acá el celular, las redes sociales ayudan también a la atomización y la estratificación del electorado, por eso es tan complejo hoy que los partidos políticos o las ideologías tradicionales aglutinen una gran cantidad de electores como para ganar una elección. Lo aglutinan más personas o reacciones de este tipo. Y por el otro lado, Cristina Kirchner, con las dificultades legales, también deja de tener una preponderancia importante dentro del peronismo y eso genera otra gran dispersión de dirigentes políticos. Entonces, hoy tenemos un escenario o una arena política dispersa con gran cantidad de dirigentes y la mayoría de la sociedad en ese lugar. Si vos encuestás y le preguntás, ¿usted qué quiere? ¿Un presidente mesurado, reflexivo, tranquilo, que haga acuerdos y diálogo? Te sale un 60% de las personas que quieren eso. Ahora, cuando aparece la figura política que es mesurado, que es tranquilo, que es reflexivo, en las redes no se escucha. En las redes, con esta gran cantidad de información que tenemos hoy, la infocracia que habla Chulhan, el que apela a las emociones negativas es el que tiene preponderancia en la atención, eso tan escaso que hoy está en la sociedad. Entonces, cuesta armar ese espacio político si no apelás al insulto, si no apelás a esas emociones negativas, si no generás la atención de la sociedad. A mi criterio se puede romper esto si estos actores que están dispersos articulan, y las PASO es importante para eso, una PASO, y de esa PASO lograr la legitimación con el voto de la gente para lograr un liderazgo de todo ese sector. Ahora, mira, esa PASO, ¿incluiría un candidato del kirchnerismo? No, todo lo que venga, y para las PASO firmo primero. Primero firmo. Como dijo el otro día Luciano Laspina, puso 3 puntos, simple, pero básico. Pero Yo lo opino en la cena de CIPEC, como, La cena del como CIPEC. flamante director de CIPEC. Pero dijo 3 cosas, es para poner 10, es para hacer un decálogo, pero pongamos las 3 que puso él: equilibrio fiscal, basta de financiar el déficit con moneda, con el Banco Central, y respetar los contratos. La verdad que como estamos en Argentina hoy tan dispersos, que firmemos eso, y no lo firman todos, pero si firmo eso, yo haría un decálogo, ponele, pero me quedo con la de Luciano, firmemos eso. Entonces, aparte, porque no es a partir de las personas, ni de Kicillof, ni del kirchnerismo, no, es a partir de un programa, es a partir de algo firmado que dé previsibilidad. El que no firme eso no puede ser parte de la PASO que Por uno eso sueña. El kirchnerismo no estaría, porque por la experiencia sabemos que no honra esos puntos. Imprime, no tiene esa concepción, pero no es que yo digo, bueno, tiene otra mirada. Para mí no son enemigos, tienen otra mirada. ¿Crees en una posible Yo, conversión del el que no kirchnerismo? firma, yo creo que hay una gran parte del peronismo que firma con 2 manos eso. No el kirchnerismo. Que ha cambiado hoy frente no el kirchnerismo, a un... no el kirchnerismo, Ok. pero hay una gran parte del peronismo que firma con las 2 manos. Pichetista, No sé, morenista. Los gobernadores. No quiero poner los gobernadores, los 24 gobernadores te firman eso, porque también vamos a georreferenciar esta polarización. Esta polarización es a nivel nacional y en este lugar. Si vos bajás a una provincia, bajás a un municipio, es gente de centro, que dialoga, que hace las cosas razonablemente, que administra, es decir, que es un apéndice, pero es el que más poder tiene, en donde se produce este conflicto. Cualquier gobernador firmaría esto con las 2 manos. Es que el gobernador en su provincia es consciente y la maneja de esta manera. Entonces, para mí hay mucho campo virgen para poder lograrlo. Quizás siempre ha sido, bueno, pero uno se maneja con utopías también, si no uno se levanta. Yo soy un optimista escéptico.
Es un oxímoron, pero así me manejo. Pero si no, caes vencido. Y obviamente que en el atardecer de mi vida ya, por ahí uno ya da un paso al costado. Pero la verdad, estaba llevando una vida casi sabia, estaba tranquilo, hacía las cosas muy ordenadas y el gobierno, con estas cosas que ocurren, nuevamente altera creía que hasta después del Mundial no se iba a mover la oposición, lo veía un gobierno que iba a aprovechar la licencia del año pasado, como dijimos recién, para estabilizar el gobierno, para ir a buscar inversiones, para generar un crédito para la microeconomía, pero es un gobierno que no puede controlar sus propias internas. Hoy el problema que estamos teniendo es un problema de adentro, no es un problema UCA, no es un problema de la oposición. La mayoría de la información sale de adentro. Toda. Bueno, que esto es parte de lo que vuelve loco al gobierno cuando cierra la Casa Rosada. Claro. Porque una de las cosas que lo obsesiona, lo viví yo hace una semana en una nota que publiqué y salieron de adentro a cuestionarme y algunos otros que se callaron la boca. Y el problema, que algunas fuentes que uno tiene me lo reconocían, no, la bronca, por supuesto que era con lo que habías escrito, pero la bronca mayor era porque sabían que había salido de adentro. Pero ¿cómo sigue esto? La paranoia de poder, cuando empezás a buscar los traidores, después van a empezar a echar la gente de adentro. Es decir, hoy sacaron a los periodistas, pero después van a empezar a buscar los informantes, los periodistas. Es que eso es lo que están haciendo. Es espectacular. Eso es decir, espectacular, digo. Esto es muy peligroso. Es peligroso. Vos estás hablando de una autoaniquilación. Pero lo tuyo es fuerte, pero digo, lo tomo, pero sí hoy vemos, y hay que ver, la sociedad tolera la tensión interna de un gobierno, porque no hay gobierno sin tensión interna. Lo que no va a tolerar la sociedad es el daño autoinfligido, no va a tolerar la erosión propia. La sociedad se va a hartar de observarlos en este espectáculo. Venimos de un gobierno que pasó por algo parecido, ¿sí? Que terminó siendo prácticamente el presidente Massa, sí. Pero trajo muchas consecuencias a nivel funcional eso. Sí. Y también quería preguntarte, si hablamos de internas, a nivel provincia de Buenos Aires hay una interna feroz también dentro del peronismo, kirchnerismo, axelismo, si querés por el otro lado. ¿Y qué viabilidad tiene eso a la hora de pensar en una interna? Porque primero tienen que ver qué pasa ahí adentro. Son dos cosas. Por ahora la otra interna me preocupa porque es una interna de la gestión, que es más grave. Esta es una interna política en búsqueda de los lugares del año que viene. No veo la interna dentro del gobierno, es decir, dentro de la gestión de la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que yo veo de afuera. O lo cuidan mejor. Lo que me preocupa es que la interna que estamos viendo descarnada es del propio gobierno nacional, de la propia Casa Rosada. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof no puede sacar leyes. Está bien, pero uno no está observando que se va a degradar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy. En el gobierno nacional, esto que los periodistas vos los eche de la Casa Rosada porque están mirando justamente, iba a decir una palabra, pero no la voy a decir porque va a correr, sí, va a correr. Voy a decir de esas palabras, pero lo tan visible, y que se imaginen la palabra. Lo obsceno, muy bien. Pornográfico. No, era que no querías decir. Bueno, lo obsceno de esto, hace que es tan obsceno que le dicen a los periodistas quédense en la vereda porque estamos en una escena obscena. Digo, esto es lo que me preocupa a mí del gobierno nacional, no las internas. Después, si va a ser candidata Patricia Bullrich o va a ser candidato, no sé, Santilli en la provincia de Buenos Aires, esas son las internas positivas, te diría, de un gobierno que son tensas, pero que la sociedad entienda. Pero acá la interna tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con el ejercicio del poder dentro del gobierno. Eso en la provincia de Buenos Aires
puede llegar a haber tensiones, pero no se observa de la misma manera. Convengamos que la provincia de Buenos Aires tampoco tiene la pantalla que tiene el gobierno nacional, la visibilidad que tiene el gobierno nacional. Para nosotros los argentinos, por ahora, la que miramos es la del gobierno nacional. Pero si nos queda ese miedo, ¿no?, de que haya todo el tiempo internas en la gestión nacional, si pensamos en una gran paso, también prevalece ese miedo, porque decís, si se juntan todos, ¿cómo hacen para gobernar después? Porque también después surgen las peleas. Pero no nos juntamos peras con manzanas, no. Yo tengo, en mi caso personal, tengo mucho más que ver con Rogelio, con Yarlora, con Puyaro, con Cornejo y con casi todos los gobernadores en mi forma de ser, en mi forma de ver la vida. Yo no coincido absolutamente en nada en cómo miran, cómo observan. Y digo la vida en un concepto mucho más humano. Para mí lo que le falta a este gobierno también es humanizarse en las decisiones políticas que toma y en las decisiones económicas también, porque detrás de cada número hay una persona, hay una familia angustiada y pareciera que eso hay una disociación con respecto a estas cosas. Me une más con estos gobernadores esta concepción, me une más con estos gobernadores el diálogo, me une más con estos gobernadores la empatía, entender al otro, comprender y hacer el esfuerzo. Este parece un gobierno muy adolescente en ese sentido. Cuando yo era adolescente también era fanático, era liberal, fanático. Pero fanático de no leer Página 12 en mi época de chico porque me agarraba como una cosa, como un prejuicio que ahora lo lamento de grande, pero bueno, uno madura y son etapas. Este gobierno parece un gobierno adolescente. Ahora, Emilio, en este punto, donde es curioso porque es un gobierno que debería ser en términos de pertenencia y en términos de cosmovisión y en términos ideológicos muy homogéneo. Digo, aparece después un tema que es la disputa por el poder, la disputa por hacia dónde lo orientás, la disputa por los aliados, la disputa por las cajas, la disputa por los lugares de donde tenés poder o no tenés poder. Digo, parece ser la disputa interna. Ahora, vos tuviste la experiencia de ser parte del gobierno de Cambiemos. Y en ese gobierno, una de las cosas que dice Macri, que dice básicamente casi todo el macrismo más duro, y uno de los problemas fueron los aliados, que, como Lilita o el radicalismo, que no se animaban a ir a fondo, o que ponían trabas para la aplicación del aumento de tarifas o la ley de jubilaciones. Era Emilio Monzó, que era consensual, era Rogelio Frigerio, que quería arreglar con los gobernadores en vez de cortarles la caja. Digo, también tuviste vos esa experiencia en un gobierno donde diferencias internas por miradas distintas, hay dos conclusiones de por qué se llegó a donde se llegó. Pero está bien las miradas distintas. Los gobiernos, hasta parlamentarios en Europa, discuten permanentemente políticas públicas. Y eso está bien. Y es verdad que hubo decisiones que se tomaron que en ánimo de ser sincero, y el tiempo me da la licencia de poder contar, fueron reuniones muy duras, la de los aumentos de tarifa. Yo estuve presente, yo estuve del lado de las tarifas planas, del lado de que no había que ir a fondo. Mauricio quería ir a fondo, es así. Es contrafáctico, no sé cuál de las dos medidas podría haber sido mejor, pero el contexto era distinto. Tocó un poco las tarifas y las encuestas inmediatamente se nos fueron. La imagen de Mauricio trepó a la negativa violentamente, porque era otro contexto también y no estaba la oportunidad que tuvo Milei de ir a fondo como fue. Pero sí hubo esas conversaciones y a mí me parecieron buenísimas las discusiones. Después, bueno, si Mauricio le echa la culpa a todos pero no hace responsable de la de él, está todo bien, pero sí es verdad, y sí es verdad que tuvo Mauricio esa posición. Sí es verdad que en algún momento quisimos ampliar el espacio, era uno de los que estaba de ese lugar, y otra versión decía que esto era un cambio cultural, pero las conversaciones muy profundas y después tuvieron equivocaciones y aciertos, pero eran en reuniones bien llevadas. Entonces, para mí es muy distinto de lo que acabamos de describir de la realidad que estamos viviendo con este gobierno.
¿Qué te genera cuando vos escuchás a Mauricio Macri diciendo vamos a tener un candidato en el 27 y al mismo tiempo a un Mauricio Macri diciendo, salvo en cuestiones que tienen que ver con las formas, con el respeto a ciertas libertades, a ciertos derechos, el resto en mi ley está haciendo lo que yo quise hacer y no pude hacer? ¿Qué te genera cuando vos ves eso a alguien que tiene este mensaje que parecería por lo pronto difícil de decodificar para el ciudadano común? Para mí es sincero de parte de Mauricio. Las formas le molestan y Mauricio tiene otras formas totalmente distintas. El gobierno nuestro fue de mucho respeto institucional y también coincido que Mauricio coincide con las medidas económicas del gobierno nacional, porque las quiso implementar en su gobierno de esa manera tan violentas, ¿no? Y bueno, producto de esta discusión que acabamos de describir, aceptó en el diálogo la posición de la mayoría de los que estábamos en esa mesa. Pero sí, por supuesto que políticamente lo veo al PRO en esa posición, en un no lugar desde la política, porque la gente no en esto que es tan rígido y estricto y dogmático, tan identitario, te deja fuera, porque la posición del gobierno es distinta. Y cuando acabás de escribir, antes que me hiciste la pregunta anterior, a este gobierno tan homogéneo, creo que pusiste esa palabra, la homogeneidad casi es inversamente proporcional a la calidad de los funcionarios. Porque la exigencia es la lealtad. Sí. Y ahí es donde vos no tenés esa discusión que nosotros teníamos en el gabinete. Pero yo prefiero tener funcionarios que tienen una legitimación propia que no leales, que utilizan inteligentemente la vanidad para sostener sus cargos, la vanidad del funcionario que gobierna. Es decir, son grandes aduladores. Este es un gobierno rodeado de brillantes aduladores. Y eso te genera todos los días un poquito más de disociación con la realidad, porque quien aporta prestigio y legitimación propia a un gobierno, por su propio prestigio, está obligado a tener una mirada de quienes lo observaron para ir a ese lugar, de la sociedad. Cuando vos pones una persona de prestigio, esa persona tiene una garantía en un gobierno que va a estar siempre mirando el lugar de origen. Cuando pones una persona que todo lo que es por el cargo que vos le das, lo único que va a observar es que vos estés de buen humor. Cuando ves dirigentes con trayectoria política, dirigentes sindicales, algunos actores sociales, que hoy tratan de seducir, de instalar una candidatura de alguien que, bueno, dice que no es pastor, que es un comunicador, que vive en Estados Unidos, que hace unos años dice, me pareció una locura que me dijeran que, hace apenas 2 años me dijeran que podía ser candidato a gobernador, dice que Milei se lo ofreció y le pareció una locura, dice, ¿qué tengo que ver yo con la provincia de Buenos Aires? Y hoy dice, bueno, no descarto ser candidato a presidente. Digo, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Porque digo, hay dirigentes que tienen trayectoria, hay dirigentes que están con algún lugar de representatividad, y están buscando un candidato que ni vive en la Argentina, que no tiene un programa, que no se sabe qué es lo que pretende. Digo, parecería mostrar el enorme vacío y la incapacidad de hacer una oferta del resto de la política. Es el final. Es el fin. Dicen. Es el fin. El fin de la Ilustración, el fin de la Revolución Francesa, el fin de todo. Para mí es, si vamos a saltar de una persona producto de una reacción, como digo, con una motosierra a alguien que no viene a pacificar desde una religión, y por afuera de todo esto está la gestión, bueno, muchachos, preparémonos para un futuro más incierto todavía. Está bien. Yo prefiero que venga un gobernador, prefiero que venga alguna persona, primero que viva en Argentina. Perfecto. Me encantaría. Digo, esto lo puede decir un ciudadano. Ahora, vos sos un dirigente político que trata de construir una opción,
Es decir, ¿por qué te aparece esta opción para mucha gente y no la de ir a buscar? Por las redes. ¿Yo cómo lo puedo parar? Es imposible, porque antes vos tenías que ir a través de una institución, de un partido político, formarte, tener algún reconocimiento. Hoy solo ganás con el conocimiento. El reconocimiento es porque tiene atributos anteriores. El conocimiento lo lográs con este tipo. Hoy me pasaron, porque se ve que aparece por todos lados, no uso mucho las redes, pero te empezaron a aparecer este pastor. Y todas las preguntas, las respuestas eran evasivas. Yo a la tercera evasiva, por supuesto, que no seguí mirando. Pero digo, si esta persona que no conoce absolutamente nada de nada es presidente de la nación, es muy difícil para la gente, para todos, estar en el poder. Es de mucha tensión, y con un desconocimiento biográfico de los actores mucho mayor aún, porque vos tenés que saber quiénes son los actores, sabés dónde aliviás el poder, dónde delegás, con quién podés hacer un gabinete, con quién podés consensuar de los partidos políticos opositores si el día de mañana llegás a gobernar. Y para mí el ejercicio del poder de esta gente ha sido muy malo, de la gente de Milei, y a las pruebas me remito. Si llega alguien que vive en otro país y es un pastor, que está todo bien, que su función de pastor, pero me parece que sería un error terrible para la Argentina. Así como las redes podrían haberlo ayudado, también lo pueden sepultar, porque de hecho hoy lo que estoy viendo es mucho comentario negativo sobre su performance en diferentes entrevistas. Sí, así que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Pero fíjate un poquito al micrófono porque estás un poco lejos. Es un arma de doble filo, sí. Podés fallar y a lo mejor hoy no lo sé, y te diluís en las redes. Puede durar 10 segundos, puede durar un año, 10 días, 10 años. Es todo muy frágil, muy rápido, muy veloz y muy breve. Pero también no nos sorprendamos que pueda la sociedad reaccionar. Yo creo que la reacción ya la tuvo la sociedad. Creo que ahora va a ir a buscar otra cosa. Entonces, los fenómenos, estos outsiders que vienen de lugares, en este caso, de otro país, a la Argentina, me cuesta pensar que vaya a tener algún lugar. Y si te menciona el tema de las PASO. El gobierno presenta una reforma política de la que me interesa saber si vos crees. Mi información es que hoy no tiene el número. Creo que no, pero vamos a traducir. Es solamente para no ir a la segunda vuelta. Tiene Perfecto. Solo ese objetivo. Okay. La segunda vuelta, el gobierno tiene dificultades. Quiere ganar en la primera con más de 40 puntos. Para que la gente entienda, más de 40 puntos, con una diferencia de más de 10 sobre el segundo, ganás en la primera vuelta, que fue casi lo que hizo Massa. O sea, vos lo que decís es que quiere fragmentar solamente la oferta opositora y de esa manera poder lograr. Solamente, seamos sinceros. Okay. Exacto, seamos sinceros, no es ahorrar. Al final, no es las eso. PASO siempre fueron algo político. O sea, Sí. Kirchner las puso porque le convenía, ahora la quieren sacar porque le conviene. Todo al es final, así, todo es así. Es así. Ahora, Emilio. Pero digo, yo para poner la discusión, ¿qué estamos discutiendo esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a votar? No vamos a votar una cuestión técnica. No, claramente apunta a eso. El gobierno apunta a ganar en la primera vuelta. Apunta a eso, quiere reformar la boleta única para incluir lo que se rechazó en su momento, que era el botón para que podés la boleta sábana. Lista completa. Para volver a una boleta sábana. Exactamente, una boleta sábana donde arrastres con una categoría todos. Ahora, la pregunta era, mi información es, no está el número. Sí, mi información también. Que es que no está el número. Entonces, ¿para qué lo hizo? Digo, para generar un hecho político. Digo, ¿por qué te metés en esto que tenés alta probabilidad de que no te salga? Para que pase un elefante tenés que poner muchos elefantes. Para que pase lo de Adorni tenés que poner muchas cosas para desviar la atención. Esta es una de ellas. Ahora, puede llegar a ser un boomerang fuerte porque podrías perder una oportunidad. Y además. Pero es lo del año pasado, de 17, 18 votaciones en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación perdieron 17. Son muy responsables, apretan el acelerador y no ven la salida. A mí me asombra que esto, por ejemplo, las reformas, que no, una reforma política genera un diálogo anterior, tenés que ir al Congreso, tiene que ir el ministro, antes de presentar, estoy hablando, llamar allá, ¿en qué estás de acuerdo? ¿Qué no? No, acá por un Twitter nos enteramos, y yo estoy seguro y convencido que por ese Twitter se enteró el 80% del gabinete,
por eso es muy difícil, de lograr un consenso. Sí, nadie podía explicarlo y nadie sabía cómo había sido que salió. Pero hagan la pregunta de todas las leyes que se han aprobado, de la ley base, que nadie estaba ahí la ley base, si no lo hubiera agarrado los penatos la ley base, hay que ser bien sincero, si no lo hubiera agarrado los penatos en el Congreso, que había que agarrar esa ley se caía y no la iban a poder aprobar. De hecho, se cae la primera vez por el peso. Y mirabas los actores del Libertad Avanza y yo no sabía si estaban contentos que se había caído, si no sé, festejaban que se había caído. Bueno, casi no sabían que mandarla de vuelta a la comisión. Una cosa de no sabían, no sabían, parlamentario, pero mucho es así, muchas cosas son así. Entonces, yo creo que no tiene el número. En el Senado pueden estar más cerca, pero en diputados hoy tienen dificultades y creo que no. Bueno, pero es como decís vos, es ser kamikaze si no tenés la respuesta anterior en una cosa tan delicada. ¿Cómo juega ficha limpia ahí? Porque bueno, ficha está limpia, incluida yo creo que del ficha limpia proyecto. la pueden sacar. O sea, pueden aprobar una parte de la ley. Vos en general, todas las votaciones que tienen que ver con sistema electoral necesitas mayoría absoluta. Especial. La mitad más uno del total de los miembros. Entonces tenés que tener, más fácil, 129 votos a favor en todos los artículos. ¿Qué va a pasar? En general se puede votar a favor 129 y en particular votás el artículo de las PASO en contra. Eso puede pasar. ¿Y el Eso resto? puede pasar. Porque el resto de cosas también están las cosas, por ejemplo, de eliminar o de que sea más complicada la personería jurídica de los partidos, Sí. También Yo creo eliminar que los sellos de goma. Muchas cosas van a ser aprobadas. Ahí en comisión se van a cambiar pequeños ítems de estos artículos. Pero yo creo que la que no sale, la que tiene más dificultades es la eliminación de las PASO. En el resto puede haber reforma, pero puede salir. Cuando ves la noticia de que se reúne Mauricio Macri con Pablo Roca, que Pablo Roca, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, parece haberlo instado a ser candidato, ¿qué te genera eso? Si tuvieras una cámara y me observarías en las reuniones, son todas iguales, hasta te aburren. Porque lo que sale de Roca y de Mauricio sale de cualquier conversación y alerta para el gobierno. La gente está y el empresario que le va bien con el gobierno, al que le va bien con el gobierno, te pide por favor que armes una alternativa para que las ideas económicas las que dijo Luciano Laspina queden ancladas, que esto no siga siendo un péndulo, pero ellos mismos están preocupados por estas cosas que están haciendo todos los días. Roca fue, y vamos al hecho de Roca, que fue una cosa también tremenda, lo que fue en Nueva York el encuentro de los empresarios y criticar de la manera que lo hizo a dos empresarios, principalmente a Pablo Roca, que es un empresario, es estigmatizar a todos, no es a uno, porque estás reunido con el grupo de los empresarios argentinos. Y yo creo que todos se sintieron aludidos con esa crítica. Bueno, este tipo de cosas es la que le preocupa a Pablo Roca, que le preocupa a todos los empresarios. Cuando los vean ahí aplaudiendo, mírenlos, porque todos están preocupados por lo que están haciendo ustedes. Tiene que haber una reacción de parte del gobierno. Financiación no va a faltar, entonces, para la campaña del arco anti-Milei. Sí, si lo vemos desde ese punto de anti-Milei no, el arco del centro esta vuelta va a tener mucho apoyo. Y yo quiero que esas dos personas, en este caso Roca, Macri y muchos más, apoyen una alternativa del centro. ¿La Avenida del Medio? Sí, la Avenida del Medio, lo mismo que la rosca, y son palabras que tienen están desgastadas, pero lamentablemente eso es la salida, porque cuando expliqué la rosca es hablar con el otro y conocer parte del ser del otro, no solo del parecer, porque la única manera que nos pongamos de acuerdo es saber quién sos, no quién pareces. Y eso es una conversación, es un diálogo, o son muchas conversaciones y muchos diálogos. Cuando vos conocés al otro en su ser, lo que se genera es lo que falta en Argentina, es la confianza. Este país, el gran problema que tiene es de confianza. Y esto se logra con eso.
Por eso cuando yo hice el discurso de la rosca, para que se entienda bien lo que es el trato entre seres humanos, esto es en todos lados. Y la avenida del medio es la avenida ancha, pero es la avenida del medio de la sociedad, es exhausta la sociedad porque no le encuentra salida, pero la sociedad es una sociedad mucho más la Argentina, que es una sociedad de los inmigrantes que se quedaron solos y empezaron a abrazarse. Nosotros nos abrazamos por eso, por esa soledad. Nosotros somos muy afectivos, tenemos un tejido social bastante sólido, y bueno, a veces me preocupa que se rompa eso. Y esa es por eso la avenida del medio. La avenida del medio somos todos los argentinos. Nosotros no queremos tribunas, vamos a la cancha y yo lo hago, y de mi club soy fanático. Y me decís cómo jugó el 4 del otro equipo y no tengo ni la más pálida idea porque miro solo al mío. Pero cuando hablamos de cosas públicas que nos compromete a todos, bueno, hay que mirar al otro. Es tan fácil como saber por qué el otro es otro, por qué piensa de otra manera el otro, y tratar de confluir en lo que se llama normas para generar confianza sobre el todo. Ese es el país que uno quiere, y esa es la avenida del medio, no hay otra. Dijiste varias veces el tema del teléfono, el tema de quién imprime dentro del mundo digital, y eso genera conversación. El problema es que no hay candidato. O sea, si vos no tenés candidato, ¿tenés alguna chance de hoy ser una alternativa a este gobierno? Cualquiera de los gobernadores puede ser candidato. Pero casi. Ningún gobernador parece decidido a dar esa pelea. Está especulando. Ok. O sea, vos decís que hay gobernadores de los que mencionaste. Tengo una pregunta para eso, porque hicimos una encuesta para la gente que está conectada viendo el programa en este momento. ¿Tenemos los resultados ya de la encuesta? Y tenemos algo muy marcado ya. ¿Pueden hacer una nueva oposición anti-Milei? La opción número 1 es depende de Kicillof, y esa va ganando con el 54%, y después sigue es pura rosca electoral, y la otra no, ya son demasiadas, pero lo que me sorprende es todo el mundo cree que depende de Kicillof, o la mayoría en este caso. Pero el escenario hoy es ese, es Kicillof y es Milei, en cuanto a personas. Todavía ninguno ha manifestado querer ser presidente fuera de esas dos personas para el año que viene. Ahora, eso en la superficie. En las capas tectónicas que también se mueven, hay muchos con ganas de jugar. Hay muchos con ganas de jugar. Sí. Pero muchos de ellos no tienen tampoco sus provincias aseguradas. Porque vos nombraste a Puyaro y no tiene su provincia asegurada. Ninguno tiene su provincia asegurada. Está fragmentada. Todos tienen riesgo de perder una elección por producto de esta fragmentación. Pero creo que así como tienen ese problema electoral, todos tienen mejores condiciones que especialmente los que nos gobiernan hoy para presidir la Argentina.